Vamos a ver la reacción de oxidación del cloro. Escribimos al cloro como diatómico, así como el oxígeno, porque son elementos gaseosos. Cuando el cloro se oxida, es decir, reacciona con el oxígeno, entonces va a presentar 4 estados de oxidación: 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo y 7 positivo. Estos los puedes consultar en la tabla periódica como números de oxidación o estados de oxidación. Y como el cloro se oxida a 4 posibilidades, por lo tanto vamos a plantear 4 reacciones, una para cada estado de oxidación. Escribimos al cloro que reacciona con el oxígeno y va a producir el primero de los óxidos. Nota que vamos a utilizar el primer número de oxidación. En este caso vamos a escribir: necesitamos 2 átomos de cloro para neutralizar la carga negativa del oxígeno, que recuerda que el oxígeno es 2 negativo. Te lo voy a escribir por acá para tenerlo presente. Es importante balancear esta ecuación porque tenemos que tener la misma cantidad de átomos de cloro. En este caso aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Por eso escribo 1/2 de oxígeno, porque en esta fórmula solamente tenemos un átomo de oxígeno. Ahora vamos a escribir la ecuación número 2. Recuerda que tenemos que partir del cloro molecular, es decir, 2 átomos de cloro, lo mismo que 2 átomos de oxígeno. Flecha de reacción, y en este caso tenemos que basarnos en el número de oxidación siguiente, que es el número de oxidación 3. Escribimos la parte catiónica, que es el cloro, que es 3 positivo, y del lado derecho el oxígeno, que su número de oxidación es 2. Una manera de encontrar rápidamente cuáles son los subíndices que me hacen que mi compuesto sea eléctricamente neutro es que este 3 lo voy a bajar como subíndice al oxígeno y el 2 lo voy a bajar como subíndice para el cloro. Es decir, los números que fueron el número de oxidación ahora me van a servir como subíndices, pero nota que no tienen el número, no tienen la carga, solamente es el número. Para comprobar si esto nos da 0, multiplicamos 2 átomos por la carga del cloro, que en este caso es 3, y 2 por 3 me da 6, y en el caso del oxígeno tenemos 3 átomos y eso lo multiplicamos por su carga, que es 2 menos, nos da menos 6. Por lo tanto, es correcta, ya que la suma total de las cargas es 0. Y voy a escribir de este lado el compuesto para que quede más claro. El cloro va a tener subíndice 2 y el oxígeno va a tener subíndice 3. Ahora, para que quede balanceada mi ecuación, nota que tenemos que tener 3 átomos de oxígeno y aquí ya tengo 2. Si el 2 lo multiplico por 3 medios, me van a quedar 3. Voy con la tercera ecuación. Parto del cloro molecular y del oxígeno molecular. Escribimos la flecha de reacción y ahora nos vamos a utilizar el número de oxidación 5. Recuerda que el oxígeno siempre va a ser 2 menos y en este caso, bueno, el cloro ya tenemos 5. Vamos a hacer el mismo ejercicio, bajamos el 5 como subíndice para el oxígeno y el 2 del oxígeno lo bajamos como subíndice para el cloro. Vamos a comprobar esto multiplicando la cantidad de átomos de cloro por su carga, que son 2 por 5, eso nos da 10. Y en el caso del oxígeno tenemos 5 átomos, multiplicando por su carga, eso nos da menos 10. La suma de 10 menos 10, listo, tenemos 0, por lo tanto es correcto. Y escribo aquí la fórmula correcta sin tanto rayón para que la puedas entender. Recuerda que la ecuación tiene que estar balanceada. 5 medios multiplicado por 2 nos da 5 y corresponde a los 5 átomos de oxígeno. Vamos con la última ecuación. Partimos una vez más del cloro molecular, así como del oxígeno, y escribimos al cloro con el último
número de estado de oxidación, que en este caso es 7, y el oxígeno es 2 menos. Pasamos los números 2 y 7 y para comprobar multiplicamos. 2 por 7 nos da 14 y 7 por menos 2 nos da menos 14. La suma nos da 0. Para que quede balanceado, tengo que poner aquí el coeficiente del oxígeno, que en este caso es 7 medios, multiplicado por 2 nos da 7, son estos que tenemos acá. Y listo, ya terminamos los 4 óxidos o los 4 anhídridos que se forman con el cloro. Aquí tenemos este primero, acá está el segundo, tercero y acá te escribo el cuarto para que lo notes bien. Muy bien, ahora lo que resta es darle su nombre. Vamos a revisar la nomenclatura de óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Para esto vamos a revisar la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. Y vamos a partir justamente de los anhídridos, de los óxidos de cloro que acabamos de realizar. Entonces aquí te voy a escribir las fórmulas. Tenemos el que tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Bueno, en primer paso vamos a contar cuántos átomos de oxígeno están presentes en el compuesto. Y utilizaremos un prefijo que nos va a contabilizar esa cantidad de átomos de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos 1, utilizamos mono, si tenemos 2, será bi o di, si tenemos 3, como en este caso, será tri. Vamos a escribir la palabra óxido, seguida por el nombre de y luego el no metal. Ejemplo, para el primer caso tenemos un solo átomo de oxígeno, escribimos mono y será monóxido de cloro. El siguiente tenemos 3 átomos en la molécula, utilizamos el prefijo tri y se trata es trióxido de cloro. El siguiente compuesto lo escribimos por acá y el prefijo que necesitamos es penta, pentaóxido de cloro, y el último será heptaóxido de cloro. Vamos a utilizar una tabla periódica que se encuentra en la red. Y te recomiendo utilizar esta tabla periódica porque contiene mucha información que es valiosa. En este caso nos vamos a enfocar en los números de oxidación. Observa que en este código de colores que tienes aquí arriba puedes pasar el cursor y notar las zonas por diferentes colores, los grupos de los elementos. En este caso trabajaremos con los elementos no metálicos. Recuerda que esos elementos son los que forman anhídridos. Cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, una casilla, podemos aquí en el nombre le damos clic y aquí vamos a leer más información del elemento que necesitamos. En este caso vamos a necesitar los estados de oxidación. Aquí los leemos, que es 3, 4 y 5. Por ejemplo, en el caso del cloro, aquí tenemos los números 1, 3, 5 y 7. Y pues así podrías encontrar todos los otros elementos. 2, 4 y 6. ¿Qué es lo que notamos? Que los elementos no metálicos presentan varios números de oxidación. Por ejemplo, el caso del carbono, aquí está 4 y 2. En la descripción del video te dejo el enlace a esta tabla. Vamos a ver los ejemplos con estos 3 no metales, el carbono, el azufre y el cloro. Revisando en la tabla periódica podemos observar que el carbono tiene 2 números de oxidación.
es decir, lo podemos encontrar como carbono 2 más y como carbono 4 más. Recuerda, puedes consultar los números de oxidación en la tabla periódica. En el caso del azufre, tenemos 3 números de oxidación, es decir, azufre 2 más, azufre 4 más y azufre 6 más. Lo mismo para el caso del cloro, tendremos cloro 1 más, cloro 3 más, 5 más y cloro 7 más. Es decir, aquí tenemos ya la lista de los iones. En la nomenclatura tradicional vamos a utilizar los sufijos, es decir, terminaciones, tomando como inicio el nombre del elemento. Entonces, en el caso del carbono, vemos que tiene 2 números de oxidación y esos 2 números de oxidación los podemos observar como si fuera un número pequeño o un número chico y un número grande. En este caso el número chico es el 2 y el grande es el 4. Bueno, entonces el primero va a tener una terminación oso, como lo dice aquí, y va a iniciar con el nombre del elemento. Vamos a escribir como raíz el nombre del elemento y vamos a escribir el sufijo correspondiente al número de oxidación. Por ejemplo, observamos que 2 es menor a 4, por lo tanto aquí le corresponde carbonoso. Este es el ion carbonoso. Y carbono 4 más sería el ion carbónico. Ion carbonoso y ion carbónico. Vemos el siguiente ejemplo. Observa en el caso del azufre. En este caso tiene 3 números de oxidación. En ese caso vamos a utilizar, además de estos mismos sufijos, vamos a utilizar ahora un prefijo que me indica que de estos 3 números los podemos dividir en 2 que son los chicos y en 1 que es el grande. Y entre los chicos, pues para identificar entre estos dos, el 2 y el 4 en este caso, pues vamos a mencionar que uno es más pequeño o es más chico que el otro. Y a ese le vamos a poner el prefijo hipo con el sufijo oso. Vamos a tomar la raíz latina, en este caso del azufre, que es sulfur. Y vamos a poner el prefijo y los sufijos correspondientes. En este caso observamos que 2 es más pequeño que 4, por lo tanto le corresponde el prefijo hipo. Hipo, sulfuroso, azufre 4 más sería sulfuroso y 6 más sería sulfúrico. Ahora observa el caso del cloro. Nota que en la tabla periódica observamos que tiene 4 números de oxidación. Vamos a repetir algo similar que en el caso del azufre y vamos a dividir en 2 los que son chicos y los que son grandes. Y como observas, tenemos 2 que son chicos y 2 que son grandes. Por lo tanto, cuando hagamos esa división, vamos a utilizar ahora un prefijo. Vamos a utilizar los mismos, estos 3 que ya habíamos utilizado en el caso del azufre, pero ahora le vamos a aumentar uno que es más grande. En este caso se trata del prefijo per. Si te das cuenta, estoy escribiendo solamente la raíz del nombre del elemento. Y ahora vamos a ver. Observa que aquí tenemos 1 y 3, son los 2 correspondientes a los chicos, pero entre el 1 y el 3, el 1 es menor, por lo tanto a ese le corresponde el prefijo hipo. Por lo tanto, este sería el ion hipocloroso, el de 3 sería el cloroso, y ahora nos vamos con los grandes. De estos dos, el 5 y el 7 pues es más grande y le correspondería el prefijo per, por lo tanto
este sería perclórico y este cloro 5+ sería clórico. Si recuerdas, al inicio del video ya habíamos nombrado a estos 4 óxidos de cloro, utilizando la nomenclatura sistemática. Y para recordar un poco cómo los habíamos nombrado, recuerda que tienes que contabilizar la cantidad de átomos de oxígeno. En este caso tenemos un átomo de oxígeno, 3 átomos de oxígeno, 5 átomos de oxígeno y 7 átomos de oxígeno. Ahora, en la columna de la derecha vamos a escribir la nomenclatura tradicional, es decir, la nomenclatura de anhídrido. El monóxido de cloro, en nomenclatura tradicional como anhídrido, lo llamamos anhídrido hipocloroso. El compuesto trióxido de cloro lo llamamos anhídrido cloroso. La terminación oso nos indica que es un número de oxidación de los chicos. El pentaóxido de cloro se llama anhídrido clórico, dado que su número de oxidación es 5+, pero no es el más grande. Y por último, el heptaóxido de cloro se llama anhídrido perclórico, que es el número de oxidación mayor para el caso del cloro. Gracias por tu atención y espero este video te haya gustado y sobre todo que te sea útil. Nos vemos en clase.